Senadora Paloma Valencia, las personas en Colombia que están en desacuerdo con este modelo de paz que se está negociando en Cuba, pues van a pensar si se quedan en su casa, si no votan, porque no hay un voto en blanco, o si salen a votar por el no. En una estrategia de campaña que ustedes pudieran iniciar, ¿cuál va a ser esa posición? ¿Cuál es la que comulga más con ustedes? Y finalmente, teniendo en cuenta que el gobierno dice, si esto se pierde, vamos a la guerra, ¿no se podría hacer algún ajuste para intentar nuevamente votar una paz, como ustedes lo dicen, más justa? Pues Jason, eso era lo que yo esperaba de la Corte Constitucional, que nos diera más voz a los colombianos. Yo quiero la paz y quiero una paz donde los criminales de lesa humanidad, esos que reclutaron nuestros niños, que forzaron abortos, que dinamitaron los pueblos de Colombia en días de mercado, paguen una cárcel, aunque sea corta. Que el resto de las FARC, el que no cometió delito de lesa humanidad, no pague cárcel, me parece bien. Que quieren hacer política, perfecto, pero que esos que fueron asesinos despiadados de colombianos puedan quitarse el uniforme lleno de sangre, no pagar cárcel y simplemente con la sangre secándoseles en el cuerpo pasar a la política, me parece que es una aberración que no contribuye a la paz. Yo hubiera querido votar paz sí, pero con cárcel para los criminales de lesa humanidad. Paz sí, pero sin representación política de esos criminales de lesa humanidad. Paz sí, pero sin un tribunal conformado por el gobierno más corrupto e impopular de los últimos tiempos, con un grupo terrorista, que van a definir el procedimiento para nombrar los jueces y juzgar a todos los colombianos, incluyendo a las Fuerzas Armadas de Colombia. Yo quisiera que las FARC entregaran su plata, porque ¿de qué nos sirven que entreguen las armas si se quedan con los millones para poder seguir comprando armas? Y quiero hacer una reflexión final. Es que es muy complicada la actitud del gobierno, que la expresa muy bien el senador Barreras, donde dice que aquí se va a definir si uno quiere la paz o la quiere la guerra, y que la guerra se acaba si uno vota sí. Eso no es cierto, porque en El Salvador votaron sí y la guerra continuó, solo que con otro nombre. A esa ya le dicen delincuencia común. Qué grave para este país que el gobierno haya hecho un acuerdo con un grupo terrorista para perseguir a otros grupos terroristas. Están acabando con la legitimidad del Estado de Derecho. Y no es cierto que si las cosas simplemente no pasan, vayamos a quedar igual que antes, porque ya el daño está hecho, ya las instituciones se debilitaron, ya la fuerza de nuestros hombres quedó minada, de manera que aquí hay unas consecuencias sumamente graves para el futuro de Colombia. Senador Barreras. Bueno, a mí verdaderamente me entristece que cuando la senadora Paloma dice que quiere la paz, lo que sigue inmediatamente es un gran discurso pidiendo la venganza, la vindicta, y además plagado de adjetivos, de uniformes llenos de sangre, de asesinos terribles y crueles, porque crueles son todas las guerras. Pero me dirijo a quienes hoy tienen dudas, inquietudes, a quienes incluso piensan que podrían votar por el no. Mire, yo comprendo, si un jefe de Estado, un presidente, le dice a los ciudadanos que va a entregar curules a dedo a los grupos armados ilegales, que los va a excarcelar sin fórmula de juicio, que les va a dar total indulto, es decir, total impunidad, e inclusive que va a considerar la conexidad del narcotráfico con su actividad ilegal, la gente, por supuesto, reacciona, porque la gente quisiera castigo. Pero ni más ni menos que todas esas cuatro cosas fue lo que el expresidente Álvaro Uribe le ofreció a los grupos armados ilegales en varios momentos de su gobierno y de su vida pública. Recordemos que excarceló a Granda y a 400 guerrilleros más con el noble propósito de salvar la vida de Ingrid Betancourt. En ese momento no logró su liberación a través del gobierno de Francia, pero ofreció esa excarcelación y la hizo sin fórmula de juicio. Firmó la impunidad total para el M-19, incluidos los crímenes atroces del Palacio de Justicia, y le pareció entonces bien esa paz con impunidad, lo hizo noblemente. En el 2003, está escrito, le pidió a los colombianos apoyo para entregarles curules a dedo, es decir, elegibilidad, mucho más que elegibilidad en los consejos, en las asambleas, en las cámaras, en el Senado, pero no solamente a los que hubieran dejado las armas, bastaba con estar en un proceso de paz. Propuso que consideráramos sediciosos a los paramilitares para que fueran sujetos de indulto y pudieran participar luego en política. Y todo eso lo hizo de buena fe pensando en la paz. Lo que me parece triste es que ahora que nadie les está ofreciendo impunidad, sino justicia transicional, que los máximos responsables de crímenes atroces tendrán que responder ante la justicia, que nadie les está dando curules a dedo, que no es cierto que se va a acabar con la propiedad privada, ni que pasado mañana va a gobernar aquí el presidente Maduro, ni ese tipo de fantasmas.
les parezca mal que se haga una paz que es para bien de todos los colombianos. Ahora, senador, hay gente que está proponiendo ajustes, quizá no están completamente en desacuerdo con lo que se ha acordado. Y las FARC dijeron que aunque gane el no, esto no debe tirar al traste 4 años de negociación. Es una trampa. La Corte Constitucional fue clara anoche. Es obligatorio el mandato popular y además hay que respetarlo. Si los colombianos dicen que no, obliga al presidente a acabar con este proceso de paz. Que no se dejen engañar con aquello de que yo puedo votar no y al otro día voy a hacer un acuerdito mejor. No hay ningún acuerdo perfecto, pero es mejor una paz perfecta, imperfecta, que una guerra perfecta. Miren, además hay una serie de sofismas. En todos los países del mundo, por supuesto, hay atracos, hay asaltos, hay violencia. Solamente 1 de cada 10 homicidios proviene del conflicto armado. Por eso hay que acabar con él, porque nos gastamos 27 billones de pesos al año en balas, en metralla, en helicópteros Black Hawk, en bombas inteligentes que la pagan del bolsillo los colombianos, también los más humildes, en lugar de invertir en la salud, en la educación. Sí. Claro que al otro día no va a amanecer Colombia sin delincuencia y no va a amanecer sin narcotráfico, pero va a amanecer sin la guerrilla más grande y vieja de América Latina, que son las FARC, y por supuesto que eso será bueno para Colombia. Senadora Valencia, esa pregunta cerrada, esa posibilidad del todo o el nada, ¿es peligrosa? Claro, es peligrosísima, y creo que el senador Barreras es el de los sofismas, porque mire, evidentemente que la decisión sea obligatoria para el presidente no significa que el no sea que se acabe el proceso de negociación. Lo que significa es que este acuerdo, como está, no se acepta. De manera que el presidente tendría el deber de seguir una negociación en los términos que los colombianos han expresado en diferentes circunstancias, como las encuestas. Y es importante decir que las FARC así lo reconocieron. Dijeron que ellos no entrarían a una guerra urbana y que mantendrían la mesa de diálogo para seguir negociando. Así al senador Roy Barreras no le parezca, esa fue la decisión de las FARC, que la hizo pública para que la conocieran los colombianos después de la amenaza que hiciera el presidente Santos. Porque es que lo que sí me parece que es sumamente grave para el país es el ambiente enrarecido de amenaza que ha generado el propio gobierno. Hoy le dicen a los colombianos que el que vote por el no es enemigo de la paz, es que quiere que haya muertos. El que vote por el no es una persona que lo que le gusta es la guerra. El que vote por el no está sujeto a perder el empleo y a seguir y a ser asesinado. Así lo ha dicho el presidente, así lo repiten los miembros de su bancada. Y yo creo que lo que importa en una elección es la libertad. Es que cuando un ciudadano va y vota, pueda votar sí y no libremente. Pero ¿quién va a poder votar no cuando lo amenazan? Cuando incluso a los alcaldes y los gobernadores les están diciendo que si no apoyan el plebiscito y trabajan para la paz, pues no habrá inversiones regionales. Creo que aquí lo que hay es la manipulación de la opinión pública a través de un discurso muy bonito y persuasivo que es el de la paz, pero que no se concreta en las propuestas reales, que son simplemente de impunidad y premio a los violentos. Quiero escuchar también desde el punto de vista constitucional, abogado Charri. ¿Se podría hablar de un acuerdo con ajustes si el no sale triunfante? En mi opinión, sí. A mí me parece que la presentación paz-guerra es una presentación polarizante, empobrecedora del debate. Lo que los colombianos van a tener que evaluar es si están de acuerdo con un acuerdo en donde se conceda que los responsables de crímenes de lesa humanidad participen en política, en un acuerdo donde se establece conexidad con el narcotráfico, en un acuerdo donde hay una justicia transicional con participación de extranjeros. Esos puntos sensibles yo creo que deben ser objeto del más profundo debate democrático y donde los colombianos hagan un balance de si esas concesiones, que en mi opinión pueden llegar a considerarse amplias, deben ser votadas por el sí o por el no. Y dependiendo del resultado, pues identificaremos qué fue lo que la sociedad colombiana rechazó en el caso de que triunfara el no, y debería ser objeto de ajuste, porque finalmente el acuerdo no es un acuerdo entre gobierno y grupo guerrillero, es un acuerdo que debe ser aceptado y legitimado por la sociedad. Si la sociedad no lo acepta, tendríamos una paz formal y posiblemente el fracaso del acuerdo de paz, que es justamente lo que no se quiere. De manera que no debemos generar, digamos, políticas de miedo, sino políticas de análisis de los puntos sensibles del acuerdo. ¿Qué dice el senador Barrera? Que precisamente lo que dice el profesor Charri, estoy de acuerdo con lo último que ha dicho. Si la sociedad no avala, no legitima este proceso de paz,
por supuesto, los acuerdos quedan no solo sin ninguna validez jurídica, porque así lo decidió el Congreso, al otorgarle en el acto legislativo vinculación con la refrendación popular, es decir, con el plebiscito, sino que no tendría legitimidad política para seguir adelante. Claro, es posible que el próximo gobierno, otro, decida abrir otro proceso de paz o de pronto solo le apueste a la opción militar. Cuando fracasó el proceso de paz en Caracas y en Tlaxcala, se pararon de la mesa y dijeron nos vemos dentro de 20 años y 20.000 muertos. Y eso ocurrió, y aquí no puede olvidarse que estamos hablando de vidas humanas reales, 8 millones de desplazados, 250.000 muertos, sí. 30.000 víctimas al año. No, es que ese domingo, Jason, cuando la gente vaya a la urna a votar en el plebiscito, debe saber que su voto también salva vidas y que vale la pena parar ese conflicto. Allí no hay nada distinto a una realidad. 52 años de guerra deberían ser suficientes para darle el chance a la paz. Le hemos dado el chance a la guerra medio siglo. ¿Por qué no le damos la oportunidad a la paz, que seguramente va a salir bien? Tengo que hacer una pausa por compromisos comerciales. Ya continuamos el debate. A ustedes, a nuestros televidentes, los estoy invitando a que participen en nuestro tema de análisis hoy en la noche. Tras la decisión de la Corte Constitucional de Colombia sobre aprobar un plebiscito para refrendar un eventual acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, ¿usted piensa acudir a las urnas a participar o no? Pueden seguirnos escribiendo en nuestras cuentas de Twitter del programa La Noche. Vamos a leer algunos mensajes. A esta hora ya está el de Carlos Martínez. Dice, no creo, eso es igual a las elecciones en Venezuela. Ya se sabe el resultado antes de la votación. También escribe Cristian Marín. Dice, por supuesto, y con un sí a la paz rotundo. Y nos escribe Elvi2318. Lo digo y lo mantengo, la paz no se trata de papeles firmados. Vamos a la pausa. En segundos continuamos en La Noche. Ya regresamos con La Noche.